Un empresario millonario lanzó una apuesta cruel hacia un niño de la calle. No sabía que ese niño descalzo escondía un secreto que le costaría todo lo que había construido con arrogancia. La voz de Leonardo Sandoval retumbaba por los pasillos del edificio corporativo Sandoval Enterprises como un trueno amenazante. Quítate de mi camino, mocoso. Tengo inversionistas importantes que van a llegar en cualquier momento y no puedo permitir que vean basura en mi recibidor. Diego Martínez levantó rápidamente la vista desde el piso de mármol italiano que estaba puliendo con un trapo viejo y manchado. Sus ojos cafés oscuros, llenos de una mezcla de concentración y miedo contenido, buscaron inmediatamente a su madre entre las sombras del pasillo adyacente. Con un movimiento ágil que hablaba de práctica frecuente, el niño de 12 años se hizo a un lado, arrastrando consigo el balde de agua sucia y los productos de limpieza. «Disculpe, señor». La voz de Diego era apenas un susurro tembloroso, casi inaudible. «No volverá a pasar». Leonardo ni siquiera se dignó a mirarlo. Para él, Diego era simplemente parte del mobiliario invisible del edificio. El empresario de 48 años había construido un imperio valorado en 800 millones de pesos, basándose en bienes raíces comerciales. Usaba relojes Audemars Piguet, que costaban más que un automóvil de lujo, y trajes Armani, hechos a la medida en Milán. Valentina Torres, su asistente ejecutiva de 34 años, seguía 3 pasos detrás, llevando su portafolio de cuero genuino. Había aprendido durante sus 7 años trabajando para Leonardo a anticipar sus explosiones de ira. «Señor Sandoval», ella comenzó con voz cautelosa, «los representantes de Grupo Financiero del Norte llegarán en 15 minutos. La sala de juntas está preparada». «Bien», Leonardo respondió sin disminuir su paso. «Y asegúrate de que esa mujer de la limpieza mantenga a su hijo fuera de la vista. No quiero que mis inversionistas piensen que dirijo un asilo para niños pobres». Valentina apretó los labios, pero no dijo nada. Había aprendido que contradecir a Leonardo solo empeoraba las cosas. Lo que Leonardo no sabía era que Diego no era simplemente un niño que acompañaba a su madre al trabajo. Diego Martínez llevaba en su cerebro de 12 años un talento matemático tan extraordinario que había asombrado a cada profesor que tuvo la suerte de enseñarle. Isabel Martínez tenía 37 años, pero el trabajo duro la hacía parecer de 45. Había trabajado en Sandoval Enterprises durante 4 años, llegando cada mañana a las 5 para limpiar antes de que los ejecutivos llegaran. Su esposo, Roberto, había sido ingeniero civil hasta que un derrame cerebral lo dejó parcialmente paralizado. Ahora vendía periódicos en el metro, ganando apenas lo suficiente para los gastos médicos. Diego había comenzado a acompañar a su madre hace 2 años y medio, cuando las cuentas hospitalarias consumieron cada centavo. Pero Diego no se sentaba pasivamente. Ayudaba. Cargaba los baldes pesados, organizaba productos, barría pasillos. Y mientras trabajaba, su mente brillante nunca dejaba de procesar problemas matemáticos. «Mamá», Diego susurró cuando Isabel apareció con su carrito, «ese señor rico está enojado otra vez». Isabel miró hacia la oficina de Leonardo. «No te preocupes, mi amor. Solo necesitamos hacer nuestro trabajo bien y no causarle problemas. Pero ¿por qué nos trata así? Nosotros no le hemos hecho nada malo». Algunas personas, Diego, Isabel se arrodilló frente a él, no han aprendido que todas las personas merecemos respeto, pero eso no significa que nosotros tengamos que comportarnos como ellos. ¿Me entiendes? Diego asintió, pero en sus ojos había una chispa de determinación que Isabel reconocía porque era la misma que ella sentía cuando decidió nunca rendirse. El día transcurría normalmente hasta que un mensajero especial llegó exactamente a las 3 de la tarde. Traía un paquete extraordinariamente grande y pesado.
sellado con múltiples candados de seguridad y etiquetas rojas de confidencial. «Entrega especial para el señor Leonardo Sandoval», anunció el mensajero, mostrando credenciales de una compañía de transporte de valores internacionales. Valentina bajó personalmente para recibir el paquete. Firmó documentos, presentó identificación y supervisó mientras guardias transportaban el paquete al elevador privado. Cuando colocaron el paquete sobre el escritorio de Leonardo, era una caja fuerte portátil de titanio pulido con un panel electrónico sofisticado que parpadeaba con luces LED azules. Junto venía un sobre de un bufete de abogados. «¿Qué demonios es esto?». Leonardo rasgó el sobre. Su expresión cambió de confusión a asombro mientras leía. Según los documentos, la caja fuerte contenía certificados de inversión valorados en 100 millones de pesos. Era parte de una herencia de un tío abuelo excéntrico fallecido en Suiza. Pero había una condición extraña. La caja fuerte tenía un mecanismo único. No requería contraseña digital ni combinación numérica. Requería resolver una serie de acertijos matemáticos entrelazados. Si alguien intentaba forzarla o introducir códigos incorrectos más de 5 veces, un mecanismo de autodestrucción incineraría el contenido en 30 segundos. El desafío era deliberado. El tío abuelo creía que solo alguien con verdadera inteligencia merecía heredar su fortuna. «Esto es ridículo», Leonardo murmuró, examinando el panel con números parpadeantes, símbolos matemáticos y ecuaciones que cambiaban. Llamó a su equipo de ejecutivos. 4 hombres llegaron rápidamente, todos con títulos de Harvard, MIT y Stanford. Ingenieros, programadores, analistas financieros con maestrías y doctorados. Durante 2 horas intentaron descifrar el mecanismo. Probaron combinaciones, buscaron patrones, consultaron expertos, nada funcionaba. El panel parpadeaba incorrecto después de cada intento. «Tiene que haber una manera», Leonardo repetía golpeando su escritorio. 100 millones de pesos no pueden estar ahí encerrados sin forma de acceder. «Señor Sandoval», uno de los ejecutivos sugirió. «¿Por qué no llamamos a un experto en cajas fuertes? Ya lo intenté». Leonardo respondió. «El fabricante dice que es un modelo personalizado único. No tienen herramientas para abrirla sin destruirla». La noticia se esparció por el edificio como pólvora. Empleados comentaban sobre la caja fuerte misteriosa y la fortuna inalcanzable. Algunos se acercaban ofreciendo ideas que Leonardo rechazaba con desprecio. «¿Creen que soy estúpido?», les gritaba. «Ya intenté todas esas opciones básicas». Diego, mientras tanto, había escuchado fragmentos mientras limpiaba cerca de la oficina. Su curiosidad lo llevó a acercarse cuando Leonardo salió temporalmente. A través de la puerta entreabierta pudo ver la caja fuerte. El panel mostraba una secuencia de números. Diego entrecerró los ojos concentrándose. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Su cerebro reconoció el patrón instantáneamente. Números primos. Pero había más. Una segunda línea mostraba 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. La secuencia de Fibonacci. Diego sintió un escalofrío de emoción. Era exactamente como los acertijos que su profesor Álvarez le enseñaba. «Oye tú, niño», una voz lo sobresaltó. Era un ejecutivo. «¿Qué haces ahí parado? ¿No tienes trabajo que hacer?» «Perdón, señor». Diego se alejó rápidamente con su trapo, pero su mente continuaba procesando. Números primos, Fibonacci, tal vez geometría. Su cerebro trabajaba automáticamente incluso mientras barría el piso. Leonardo regresó cada vez más frustrado. Ya habían pasado 3 horas y ninguno de sus ejecutivos había logrado nada. Su orgullo estaba herido. «Esto es humillante», masculló. «Todos ustedes con sus maestrías y ninguno sirve para resolver un simple acertijo». Valentina se atrevió a sugerir. «Señor Sandoval, tal vez necesitamos descansar. A veces las soluciones vienen cuando dejamos de forzarlas».
¡Descansar! Leonardo explotó. Valentina, hay 100 millones de pesos ahí dentro y tú me sugieres que descanse. La frustración de Leonardo alcanzó su punto crítico cuando el último ejecutivo admitió estar derrotado. En un arranque de ira mezclado con desesperación, Leonardo tomó una decisión que cambiaría todo. Salió de su oficina y caminó hacia el área común donde empleados se habían congregado. Su presencia hizo que todos se callaran. «Escuchen todos», Leonardo dijo con voz alta. «Tengo una caja fuerte que contiene 100 millones de pesos. Ninguno de mis ejecutivos ha podido abrirla». Hizo una pausa dramática. «Entonces aquí está mi oferta. Le daré 5 millones de pesos a cualquiera que pueda abrirla. 5 millones en efectivo». La reacción fue inmediata. Empleados murmuraban emocionados. Leonardo sonreía satisfecho pensando que había encontrado la solución perfecta. Pero entonces vio a Diego parado en un rincón con su trapo, observando. Y en ese momento de arrogancia absoluta, Leonardo decidió convertir su oferta en un espectáculo cruel. De hecho, Leonardo elevó su voz. «Voy a extender la oferta. Si hasta este niño puede abrirla», señaló directamente a Diego, «le daré los 100 millones completos». El área estalló en carcajadas. Era obviamente una broma cruel. La idea de que un niño pobre pudiera lograr lo que ejecutivos educados no habían conseguido era absurda. «Imagínense», Leonardo continuó, «un niño de limpieza resolviendo lo que matemáticos no pudieron. Sería el chiste del siglo». Isabel, quien había escuchado todo, sintió su corazón destrozarse. Quería correr hacia su hijo, pero Diego la miró y le hizo una señal, como diciéndole que estaba bien. «Señor», Diego habló con voz clara, «¿está hablando en serio?». Leonardo lo miró con diversión y desdén. «Claro que estoy hablando en serio, niño. Si puedes abrir esa caja fuerte, te doy todo lo que hay adentro, 100 millones de pesos». Diego miró a su madre, quien tenía lágrimas, pero asintió casi imperceptiblemente. El niño sabía que esto podía ser la humillación más grande de su vida, pero también sabía algo que nadie más sabía. Había visto el patrón y creía que podía resolverlo. «Acepto», Diego dijo con voz firme. La oficina explotó en risas y comentarios burlones. Empleados sacaban teléfonos para grabar lo que estaban seguros sería un momento vergonzoso. «Perfecto», Leonardo se reía. «Esto voy a disfrutarlo. Valentina, trae al niño a mi oficina. Vamos a ver este espectáculo». Mientras Diego caminaba hacia la oficina, sus manos apretaban el trapo. Su corazón latía rápidamente, pero no de miedo. Era emoción mezclada con determinación. Había pasado tanto tiempo siendo invisible. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que la inteligencia no tiene que ver con el dinero que tienes. Leonardo no sabía que estaba a punto de recibir la lección más cara de su vida, que el niño descalzo al que había despreciado estaba a punto de cambiar absolutamente todo. La apuesta había sido hecha y nada volvería a ser igual. La oficina de Leonardo se había transformado en un circo. Empleados se agolpaban en la puerta, estirando cuellos para ver mejor, mientras otros grababan desde todos los ángulos. Un niño descalzo con ropa remendada, enfrentándose a una caja fuerte de tecnología militar que había derrotado a ejecutivos con títulos universitarios. «Dale espacio al genio», Leonardo dijo con sarcasmo, haciendo un gesto exagerado para que Diego se acercara. «No queremos que se distraiga mientras realiza su magia». Las risas llenaron la habitación. Diego caminó despacio, sintiendo el peso de todas esas miradas. Valentina observaba con una mezcla de pena y curiosidad. Isabel se había quedado en el pasillo, incapaz de entrar pero incapaz de alejarse. «Bueno, maestro». Leonardo continuó cruzando los brazos. «Tienes todo el tiempo del mundo, aunque supongo que limpiar pisos no te ha dado mucha experiencia con tecnología avanzada». Diego se paró frente a la caja fuerte ignorando los comentarios. Sus ojos se fijaron en el panel electrónico.
Los números bailaban en la pantalla. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Era exactamente lo que había pensado. Una secuencia de números primos. ¿Ya te rendiste?, preguntó un ejecutivo desde la puerta. No hay vergüenza en admitir que esto es demasiado para ti. Diego no respondió. Su dedo pequeño, con rastros de suciedad bajo las uñas, tocó suavemente la pantalla. Los números cambiaron. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fibonacci. Está tocando botones al azar, alguien se burló. Esto va a terminar mal, pero Valentina, quien tenía mejor vista del panel, notó algo diferente. El niño no estaba presionando botones aleatoriamente. Sus movimientos eran deliberados, calculados. Había un patrón en lo que hacía. Leonardo también comenzó a notarlo. Su sonrisa se desvaneció cuando vio la concentración absoluta en el rostro de Diego. No era la expresión de alguien perdido, era de alguien resolviendo un problema que entendía. «Espera un momento». Leonardo se inclinó hacia adelante. «¿Realmente sabes lo que estás haciendo?». Diego no contestó. Sus ojos se movían entre diferentes secciones del panel, identificando patrones entrelazados. No era solo una secuencia, sino varias trabajando simultáneamente. Números primos en una columna, Fibonacci en otra y algo más en la tercera. Cuadrados perfectos, Diego murmuró para sí mismo. 1, 4, 9, 16, 25, 36. En su mente regresó a las tardes en su antigua escuela, cuando el profesor Álvarez se quedaba después de clases enseñándole acertijos. «Las matemáticas son el lenguaje universal, Mateo», le decía. «Los números no discriminan». «Oye», la voz de Leonardo lo sacó de sus pensamientos. «Te hice una pregunta. ¿Sabes lo que estás haciendo o estás perdiendo mi tiempo?» «Estoy trabajando en ello, señor». Diego respondió sin levantar la vista. Leonardo soltó una risa nerviosa. Por primera vez desde que había lanzado su apuesta cruel, sintió una punzada de inquietud. Seguramente el niño no podría realmente resolver esto. Diego presionó una serie de números en orden específico. El panel emitió un sonido suave, diferente a los pitidos de error. Era un tono de confirmación. «¿Qué fue eso?», preguntó un empleado. «Nada, seguro es otro error», Leonardo respondió, aunque su voz sonaba menos segura. Su pie golpeaba el piso repetidamente, un tic que aparecía cuando estaba ansioso. Valentina se acercó fascinada. Había trabajado el tiempo suficiente para reconocer cuando Leonardo estaba nervioso. Y ahora lo estaba. Diego continuó trabajando. El panel mostraba ahora una nueva capa de complejidad. Símbolos geométricos, triángulos, círculos, cuadrados, cada uno con un número en su interior. Era un acertijo dentro de otro acertijo. «Esto es ridículo». Leonardo se levantó. «Ya pasaron 10 minutos. Admite que no tienes idea de lo que haces, y terminemos con esto». «Déjelo intentar», Valentina dijo suavemente pero firmemente. «Usted mismo le dio el tiempo que necesitara». Leonardo la miró sorprendido. Valentina nunca lo contradecía abiertamente. «Como quieras», volvió a sentarse con molestia. «Pero esto es una pérdida de tiempo». Diego bloqueó todo el ruido, los murmullos, las risas, los comentarios. Se concentró únicamente en el panel. Los símbolos geométricos correspondían a los números. El triángulo era 3 lados, el cuadrado 4. El círculo representaba infinito o 0. Presionó la secuencia: círculo, triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo. Otro tono de confirmación resonó. El silencio que siguió fue absoluto. Todos habían escuchado ese sonido diferente. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien desde atrás. Leonardo se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. «No puede ser. Es imposible». Pero el panel estaba cambiando. Las luces rojas comenzaron a volverse amarillas. Diego había superado 2 niveles de seguridad. Solo faltaba uno más. «Pura suerte», Leonardo dijo, pero su voz temblaba.
No hay forma de que un niño... Se detuvo cuando vio lo que apareció en el panel. La fase final no era matemáticas puras, era un acertijo de lógica combinado con secuencias. Requería no solo entender números, sino pensar de manera abstracta. Diego leyó el acertijo en la pantalla. El padre de Miguel tiene 5 hijos. El primero se llama lunes, el segundo martes, el tercero miércoles, el cuarto jueves. ¿Cómo se llama el quinto? Era engañosamente simple. La mayoría diría viernes siguiendo el patrón. Pero Diego sonrió ligeramente. Era el mismo tipo de acertijo que el maestro Álvarez les enseñaba. La respuesta estaba en la pregunta misma. Miguel. Diego dijo en voz baja mientras escribía el nombre en el panel. La caja fuerte emitió una serie de clics mecánicos. Las luces amarillas se volvieron verdes. El panel mostró un mensaje, acceso concedido. La habitación quedó en silencio sepulcral. No, Leonardo susurró, la sangre drenándose de su rostro. No, no, no. Diego dio un paso atrás, no abrió la caja fuerte, no tocó nada más. Simplemente se volteó hacia Leonardo. Lo resolví, señor. Puede verificarlo. Leonardo se acercó a la caja como en trance. Sus manos temblaban cuando tocó la manija. La puerta se abrió suavemente, revelando el interior repleto de bonos al portador. Exactamente 100 millones de pesos en certificados negociables. El silencio fue roto por el sonido de alguien dejando caer su teléfono. Luego otro. Los empleados estaban tan impactados que olvidaron sostener sus dispositivos. Lo hizo, Valentina susurró, llevándose una mano a la boca. Realmente lo hizo. Leonardo miraba fijamente el interior de la caja fuerte, su cerebro incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El niño que había humillado públicamente, del que se había burlado, al que había tratado como invisible, acababa de resolver un acertijo que ni sus ejecutivos más caros pudieron descifrar. «Esto es trampa», Leonardo dijo finalmente, su voz hueca. Alguien le dijo las respuestas. «Tiene que ser eso, señor Sandoval», Valentina habló con firmeza. «Todos estuvimos aquí. Nadie le dijo nada. El niño lo resolvió solo. Entonces fue suerte. Pura suerte. ¿Suerte en 3 niveles diferentes de acertijos?», y preguntó un empleado. «Cada nivel requería razonamiento diferente. Eso no es suerte». Isabel finalmente entró a la oficina con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró. «Mamá, ¿de verdad lo hice?», Diego preguntó como apenas procesando lo ocurrido. «Lo hiciste, mi amor, lo hiciste». Leonardo los observaba, su mente corriendo a 1000 por hora. Había hecho esa apuesta delante de docenas de testigos. Muchos lo habían grabado. No podía retractarse sin destruir su reputación. «Esto no cuenta», dijo desesperadamente. «Fue una broma. Nadie toma en serio ese tipo de apuestas». «Usted dijo que hablaba en serio», Diego respondió mirándolo a los ojos. «Le pregunté 2 veces y usted confirmó. Eres un niño. Los contratos con menores no son válidos». «Pero las promesas públicas sí lo son», intervino Valentina, «especialmente cuando hay evidencia en video». Leonardo la miró con traición. «¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de lo que es correcto?». Ella respondió sin vacilar. «Hizo una apuesta pública. El niño cumplió su parte. Ahora le toca a usted cumplir la suya». Los empleados comenzaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos nuevamente, esta vez para revisar los videos. La evidencia estaba ahí, clara e innegable. Leonardo se dejó caer en su silla, enterrando el rostro entre las manos. 100 millones de pesos. Era más de lo que algunos de sus negocios ganaban en un año. No era una cantidad que pudiera ignorar. «Necesito hablar con mis abogados», dijo finalmente. «Esto no puede ser legal. Señor Sandoval». Una voz grave habló desde la puerta. Era don Ramiro Beltrán, el contador senior de 65 años con reputación impecable de integridad. Con todo respeto, don Ramiro dijo entrando:
Usted hizo una apuesta pública ante testigos y el niño la ganó limpiamente. Si intenta retractarse ahora, perderá algo mucho más valioso que el dinero. ¿Qué cosa? Leonardo preguntó levantando la vista. Su palabra, su honor, su credibilidad como líder empresarial. Don Ramiro respondió. En el mundo de los negocios la reputación lo es todo. Si la gente descubre que no cumple sus promesas públicas, nunca volverá a tener credibilidad. Leonardo miró alrededor. Todos sus empleados lo observaban con una mezcla de decepción y expectativa. Sabía que don Ramiro tenía razón. «Dame tiempo para pensar», dijo finalmente. «Esto es demasiado grande. Necesito procesarlo». «Tome el tiempo que necesite», Isabel habló por primera vez. «Pero mi hijo cumplió su parte del trato. Esperamos que usted haga lo mismo». Madre e hijo se retiraron de la oficina, seguidos por las miradas de todos. Cuando salieron, explotaron las conversaciones. Empleados debatían sobre lo que acababa de suceder, sobre las implicaciones, sobre lo increíble que había sido presenciar ese momento. Valentina se acercó a Leonardo. «Señor, necesita tomar una decisión pronto. Esto ya se está compartiendo en redes sociales. ¿Qué? Varios empleados subieron los videos. Ya hay miles de reproducciones. La gente está preguntando qué va a pasar». Leonardo sintió como si el mundo se derrumbara. No solo había perdido una apuesta imposible, sino que ahora era público. Miles de personas lo estaban observando, esperando ver qué tipo de hombre era realmente. Don Ramiro se quedó después de que todos se fueran. «Mauricio», dijo usando su nombre de pila por primera vez en años. «Conozco a ese niño y a su madre. Llevan trabajando aquí desde hace tiempo. Son buenas personas que han pasado por situaciones difíciles. ¿Y eso qué importa? Importa porque tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario. No solo cumplir una promesa, sino cambiar vidas. O puedes ser el hombre que humilló a un niño y luego le negó lo que ganó justamente». Leonardo no respondió. Se quedó sentado en su oficina vacía, mirando la caja fuerte abierta, procesando que un niño de 12 años acababa de enseñarle la lección más humillante de su vida. Afuera, en el pasillo, Diego abrazaba a su madre mientras ella lloraba de una mezcla de orgullo, miedo y esperanza. La apuesta se había ganado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad cuando Isabel y Diego finalmente llegaron a su pequeño departamento en la periferia. El viaje en autobús había sido silencioso, ambos procesando lo ocurrido. El aire fresco de la noche contrastaba con el calor sofocante que Diego había sentido en esa oficina llena de miradas. Roberto los esperaba en la puerta apoyándose en su bastón, su rostro mostrando preocupación y curiosidad. «¿Qué pasó?» «Me mandaron mensajes diciendo que había videos de Diego en internet». Isabel abrazó a su esposo y por primera vez se permitió llorar sin contención. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que necesitaba salir. «Papá», Diego habló con voz pequeña. «Resolví un acertijo que nadie podía resolver». «¿Qué tipo de acertijo?» «Uno que vale 100 millones de pesos». Roberto miró a su esposa buscando confirmación. Isabel asintió, todavía incapaz de formar palabras coherentes. El padre se dejó caer en la única silla, el crujido de la madera resonando en el silencio. «Cuéntame todo», Roberto dijo finalmente. Mientras Diego relataba los eventos del día, su voz ganaba confianza. Habló sobre los números primos, sobre Fibonacci, sobre el acertijo de Miguel. Roberto escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, reconociendo en su hijo algo que siempre había estado ahí, pero que las circunstancias les habían impedido cultivar. «Siempre supe que eras especial», Roberto dijo cuando Diego terminó. «Tu profesor Álvarez me lo decía cada vez que lo veía. Este niño va a ser alguien grande. Pero papá, el señor Leonardo no quiere pagar.
Dice que fue broma. Entonces no es un hombre de palabra. Roberto respondió con firmeza, pero la verdad siempre sale a la luz. Lo que ninguno sabía era que en ese preciso momento la verdad estaba explotando en Internet de maneras inimaginables. En su lujoso penthouse del centro, Leonardo Sandoval no podía dormir. La vista panorámica de las luces urbanas, que normalmente lo llenaba de satisfacción, ahora parecía burlarse de él. Su teléfono no había parado de sonar. Llamadas de socios comerciales, mensajes de su familia, notificaciones incesantes de redes sociales. Había intentado apagarlo, pero la ansiedad de no saber qué estaba pasando era peor que enfrentar la realidad. Finalmente, a las 2 de la mañana, se rindió y abrió su teléfono. Lo que vio lo dejó helado. El video había explotado. No miles de reproducciones, millones. El clip donde hacía la apuesta cruel había sido visto más de 3 millones de veces. El video de Diego abriendo la caja fuerte, 5 millones. Los comentarios eran devastadores. Este hombre es la definición de crueldad. Ese niño es un genio y este tipo solo quiere humillarlo. Si no cumple su promesa, debería ir a la cárcel. ¿Alguien sabe dónde trabaja este señor? Necesitamos hacer justicia. Leonardo sintió el sudor frío corriendo por su espalda. Esto no era solo un problema de reputación personal, era una crisis que podía destruir todo lo que había construido. Marcó el número de su abogado ignorando la hora. Javier Ruiz, su consejero legal durante 15 años, respondió con voz adormilada. Leonardo, son las 2 de la mañana. Esto mejor ser una emergencia. Javier, esto es una emergencia. ¿Viste los videos? Un suspiro largo del otro lado. Los vi. Todo el país los vio. Necesito opciones legales. Tiene que haber alguna manera de anular esto. Leonardo, escúchame con atención. La voz de Javier perdió todo rastro de sueño. Técnicamente, una apuesta verbal pública ante testigos y con evidencia en video tiene peso legal, especialmente cuando ambas partes cumplieron su parte del acuerdo. Ambas partes. Es un niño que cumplió exactamente lo que le pediste. Abrió la caja fuerte. Tú prometiste 100 millones. Hay testigos, hay video, hay pruebas. Leonardo caminó hacia la ventana mirando la ciudad dormida abajo. Entonces, ¿qué me recomiendas? Como tu abogado, te digo que pagar es la opción menos dañina. Como tu amigo, te digo que es lo correcto. Javier respondió. Ya hay peticiones en línea pidiendo boicot a tu empresa. Clientes preguntando si quieren hacer negocios con alguien así. Tu reputación vale más que 100 millones. Leonardo colgó sin despedirse. La pared de cristal frente a él reflejaba un hombre que no reconocía. Despeinado, con ojeras, derrotado. Su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de su hermana mayor, Gabriela, quien vivía en España y a quien respetaba más que a nadie. Leonardo, acabo de ver los videos. ¿En qué te has convertido? Mamá estaría avergonzada. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier comentario de Internet. Su madre había fallecido 5 años atrás, una mujer humilde que había limpiado casas para pagar su educación. Ella había sido como Isabel, trabajadora, digna, sacrificada. Por primera vez en años, Leonardo Sandoval lloró. Al amanecer del día siguiente, la ciudad despertó con la historia en todos los titulares. Millonario humilla a niño genio y se niega a pagar. Diego, el niño de 12 años que resolvió lo imposible. Justicia para Diego. Miles exigen que empresario cumpla su palabra. En la escuela donde Diego había estudiado, el profesor Álvarez llegó temprano. Un colega lo detuvo en el pasillo mostrándole el video en su teléfono. Álvarez, ese no es tu alumno, Diego Martínez. El profesor ajustó sus lentes mirando la pantalla.
Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a su antiguo estudiante resolver los acertijos con la misma concentración que mostraba en clase. «Es él», Álvarez susurró. Sabía que era brillante, pero esto es extraordinario. ¿Por qué dejó la escuela con un talento así? Problemas familiares. Su padre tuvo un derrame cerebral. Necesitaban dinero. Intenté conseguirle becas, pero los trámites son lentos y la necesidad era urgente. El profesor se sentó en su escritorio, una idea formándose. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Si ese empresario no iba a hacer lo correcto, él se aseguraría de que Diego recibiera las oportunidades que merecía de otras formas. En Sandoval Enterprises, el ambiente era tenso desde que el primer empleado llegó. Valentina había sido de las primeras en entrar, encontrándose con una multitud de periodistas en la puerta del edificio. Es verdad que su jefe humilló a un niño. ¿Va a cumplir su promesa? ¿Dónde está el señor Sandoval? Ella navegó entre las cámaras sin comentar, pero su corazón latía acelerado. Nunca había visto algo así. La recepción del edificio parecía zona de guerra mediática. Don Ramiro ya estaba en su oficina cuando ella llegó. El contador tenía aspecto cansado, como si tampoco hubiera dormido. «Valentina, esto se salió de control», dijo sin preámbulos. «Acabo de recibir llamadas de 3 clientes importantes preguntando si deben cancelar contratos. ¿En serio? ¿En serio? La imagen de la empresa está en crisis total y todo por la arrogancia de un hombre. ¿Crees que pague?» Don Ramiro suspiró profundamente. «Conozco a Leonardo desde hace 20 años. Es orgulloso, terco, a veces cruel, pero no es estúpido. Eventualmente verá que no tiene opción». A las 9 de la mañana, Leonardo llegó al edificio usando gafas oscuras y una gorra, intentando pasar desapercibido. No funcionó. Los periodistas lo rodearon inmediatamente. «Señor Sandoval, ¿va a cumplir su promesa? ¿Qué le dice a las personas que piden boicot? ¿Se arrepiente de haber humillado a Diego?» Leonardo empujó su camino hacia el interior sin responder, el sonido de los flashes resonando en sus oídos. Cuando llegó a su oficina, encontró a don Ramiro esperándolo. «Necesitamos hablar ahora». Leonardo se quitó las gafas, revelando ojos rojos e hinchados. «Don Ramiro, por favor, no empieces. 3 clientes cancelaron esta mañana», don Ramiro dijo ignorándolo. «Otros 5 están reevaluando su relación con nosotros. Las acciones de nuestras subsidiarias cayeron 12%. ¿Por qué? Esto es una apuesta personal. No tiene nada que ver con la empresa. Tiene todo que ver cuando el CEO es quien protagoniza el escándalo. Los clientes no quieren asociarse con alguien que humilla a niños públicamente». Don Ramiro dejó caer una carpeta sobre el escritorio. «Estas son proyecciones de nuestro Departamento de Relaciones Públicas. Si no resuelves esto en 48 horas, podríamos perder hasta 35% de nuestra base de clientes». Leonardo abrió la carpeta con manos temblorosas. Los números eran aterradores, peor que cualquier crisis financiera que hubiera enfrentado. «Hay más», don Ramiro continuó. «Recibí una llamada del sindicato de trabajadores. Están considerando una huelga en solidaridad con Diego. Dicen que si tratas así a un niño, ¿cómo tratas a tus empleados? Esto es ridículo. El mundo se volvió loco». «No, Leonardo. El mundo está reaccionando a una injusticia obvia. Humillaste públicamente a un niño vulnerable. Apostaste a algo que no querías perder y ahora te niegas a cumplir tu palabra. La gente no es tonta». Leonardo se dejó caer en su silla, mirando la caja fuerte que todavía estaba abierta sobre su escritorio. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó don Ramiro, su voz suavizándose. «Que ese niño, con toda la razón del mundo para odiarte, no está dando entrevistas, no está hablando mal de ti, solo está esperando que cumplas tu palabra».
Mientras tanto, en el pequeño departamento de la familia Martínez también había periodistas acampados afuera, pero Isabel se había negado rotundamente a dejar que Diego hablara con ellos. «Esto no es un circo», había dicho firmemente cuando una reportera tocó la puerta. «Mi hijo es un niño, no un espectáculo». El teléfono de Isabel tampoco había parado de sonar. Llamadas de programas de televisión queriendo entrevistar a Diego, abogados ofreciendo representación gratuita, incluso productores de Hollywood preguntando sobre derechos de la historia. «No sé qué hacer con todo esto», Isabel le confesó a Roberto. «Todo esto es demasiado abrumador». «Mantengamos las cosas simples», Roberto respondió, acariciando su mano. Leonardo hizo una promesa. O la cumple o no. Todo lo demás es ruido. Un golpe diferente en la puerta los sobresaltó. No era el golpe agresivo de periodistas, sino algo más suave, más respetuoso. Roberto abrió y encontró al profesor Álvarez parado ahí, con una carpeta bajo el brazo. «Maestro Álvarez». Isabel se acercó sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Isabel, Roberto, vine a hablar sobre el futuro de Diego». El maestro entró cuando lo invitaron. «Vi los videos, vi lo que mi brillante alumno puede hacer». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Álvarez abrió su carpeta revelando documentos oficiales. «Contacté a 5 instituciones educativas privadas». Álvarez explicó. 3 universidades también. Todas están dispuestas a ofrecer becas completas a Diego. Isabel cubrió su boca con las manos, lágrimas brotando instantáneamente. «Pero hay algo más», Álvarez continuó. «El Instituto Tecnológico Nacional quiere evaluarlo. Creen que podría calificar para un programa especial de estudiantes dotados». «Estudiantes dotados», Roberto repitió. «Niños con habilidades cognitivas excepcionales. Matemáticas, ciencias, lógica. Diego tiene el perfil perfecto. Podría recibir educación avanzada, mentoría con profesores universitarios, acceso a recursos que normalmente solo tienen estudiantes de posgrado. Pero eso cuesta dinero», Isabel dijo, su esperanza comenzando a desvanecerse. «Nosotros no podemos. Las becas cubren todo, matrícula, materiales, incluso transporte y alimentación. Y si el señor Sandoval cumple su promesa», Álvarez dejó la frase colgando. «Si cumple», Roberto repitió, «entonces Diego podría tener cualquier educación que pudiera soñar». «Exactamente», Álvarez asintió. «Pero incluso si ese empresario nunca paga, quiero asegurarme de que Diego tenga las oportunidades que su talento merece». Esa noche, cuando Diego finalmente se despertó después de dormir 12 horas, encontró a sus padres y al maestro Álvarez, esperándolo con expresiones esperanzadas. «¿Qué pasa?», Diego preguntó frotándose los ojos. «¿Por qué todos me miran así? Tenemos algo importante que contarte, hijo», Isabel dijo suavemente. Durante la siguiente hora le explicaron todo. Las becas educativas, el programa especial, las oportunidades que se abrían ante él independientemente de si Leonardo Sandoval cumplía o no su promesa. Diego escuchaba con ojos cada vez más grandes, procesando lentamente que su vida estaba cambiando de maneras que nunca había imaginado. «¿Puedo realmente volver a estudiar?», preguntó con voz insegura. «¿De verdad?». «No solo volver a estudiar, Diego», Álvarez respondió con orgullo. «Vas a tener acceso a educación de nivel que la mayoría de los niños solo pueden soñar. Vas a desarrollar ese talento matemático extraordinario que siempre supe que tenías». Por primera vez desde la apuesta, Diego sonrió genuinamente. No era la sonrisa de alguien que acababa de ganar 100 millones. Era la sonrisa pura de un niño que acababa de recuperar la esperanza de un futuro mejor. En una sala de conferencias privada del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, Leonardo Sandoval se reunía con un equipo completo de asesores legales, especialistas en relaciones públicas y consultores de crisis corporativa.
Señor Sandoval, la situación es crítica, dijo la directora de Relaciones Públicas mostrando gráficos. El hashtag Boycott Sandoval Enterprises tiene 300.000 menciones. Hemos identificado 15 organizaciones coordinando protestas frente a todas sus propiedades. ¿Cuál es el daño económico proyectado? Leonardo preguntó con voz cansada. Si esto continúa sin resolverse durante una semana más, calculamos pérdidas entre 80 y 120 millones solo en contratos cancelados y valor de acciones. Leonardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es tanto o más que lo que debo pagarle al niño. Exactamente nuestro punto, intervino el abogado principal. Económicamente hablando, pagar los 100 millones ahora es la opción menos dañina. ¿Y qué hay de mi reputación personal?, Leonardo preguntó amargamente. Su reputación personal ya está severamente dañada. La consultora respondió con honestidad brutal. La única manera de comenzar a repararla es cumplir públicamente su promesa y luego embarcarse en una campaña genuina de redención, no cosmética, sino real. Leonardo miró alrededor de la mesa a todos estos profesionales caros. Todos le decían exactamente lo mismo que don Ramiro había dicho, que no tenía realmente ninguna opción, excepto hacer lo correcto. Quiero reunirme con el niño y su familia. Leonardo, dijo finalmente, arreglen una reunión privada lejos de las cámaras, solo ellos y yo. El equipo legal intercambió miradas preocupadas. ¿Está seguro de que eso es prudente? Sin testigos, sin grabaciones, es exactamente lo que necesito, Leonardo insistió. Necesito mirar a ese niño a los ojos y decidir qué tipo de hombre quiero ser realmente. La reunión fue programada para el día siguiente a las 6 de la tarde en el despacho neutral del notario público don Ramiro Vega, un hombre de 72 años con reputación impecable. Isabel había pasado la noche sin dormir, dando vueltas en su cama, mientras Roberto roncaba suavemente. Debían confiar en Leonardo. ¿Era esto otra humillación disfrazada de reconciliación? Tenemos que ir, Roberto le había dicho esa mañana mientras desayunaban pan con café aguado. Si no vamos, siempre nos quedaremos preguntando qué hubiera pasado. Además, Diego se merece escuchar lo que ese hombre tiene que decir. Diego estaba inusualmente callado mientras se preparaban. Se había puesto su mejor ropa, un pantalón que solo usaba para ocasiones especiales y una camisa que Isabel había planchado 4 veces hasta que quedó perfecta. «Te ves muy guapo, mi amor», Isabel le dijo desde la puerta, su voz quebrándose. «Mamá, ¿crees que de verdad quiera disculparse?» Isabel se arrodilló frente a su hijo, tomando sus manos. «No lo sé, Diego, pero lo que sí sé es que sin importar lo que pase hoy, tú ya demostraste algo que nadie puede quitarte. ¿Qué cosa? Que eres brillante, valiente y digno de respeto. Y si Leonardo no cumple su promesa, entonces seguimos adelante. El maestro Álvarez ya consiguió esas becas. Tu futuro no depende de ese hombre, depende de ti». Diego asintió, pero Isabel podía ver en sus ojos que una parte de él todavía esperaba que Leonardo hiciera lo correcto. Leonardo llegó al despacho del notario 40 minutos antes, acompañado únicamente por don Ramiro. Había rechazado firmemente las sugerencias de llevar abogados o consultores. Esto tenía que ser personal. El notario Vega lo recibió en su oficina tradicional, con paredes forradas de libros legales y un escritorio de caoba. El olor a papel viejo y tinta llenaba el espacio, mezclándose con el aroma del café recién hecho. «Señor Sandoval». El notario lo saludó con cortesía profesional, pero sin calidez. «Espero que esta reunión sea productiva». «Ese es mi deseo también», Leonardo respondió, su voz más humilde de lo que don Ramiro le había escuchado jamás. Leonardo se veía diferente. Había dormido apenas 4 horas en 3 días y se notaba.
las ojeras profundas, la barba sin afeitar, el traje arrugado. No era la imagen del empresario pulcro que siempre proyectaba. Era simplemente un hombre agotado y vencido. Preparé documentos legales formales. El notario Vega dijo, mostrando papeles meticulosamente organizados, para que si llegan a algún acuerdo, quede todo registrado. Así evitamos malentendidos futuros. Leonardo asintió pesadamente, aunque cada palabra le recordaba la magnitud de lo que había hecho. Un acuerdo formal con un niño de 12 años, porque había sido tan arrogante que necesitaban protección legal contra él. El sonido de la puerta principal abriéndose lo sobresaltó. Eran exactamente las 6 en punto. Isabel, Roberto y Diego habían llegado puntualmente. Cuando las dos familias se encontraron en la sala de conferencias, la tensión en el aire era tan espesa que casi se podía cortar con cuchillo. Diego se quedó detrás de su madre, sus ojos oscuros, observando a Leonardo con una mezcla de curiosidad y cautela. Roberto se apoyaba en su bastón, la pierna derecha todavía débil. La mandíbula apretada revelaba que quería odiar al hombre que había humillado a su hijo, pero la expresión en el rostro de Leonardo lo confundía. No veía arrogancia ahora, veía algo parecido a vergüenza. «Gracias por venir», Leonardo dijo, su voz ronca. «Sé que no tienen ninguna razón para confiar en mí». «No, no las tenemos», Roberto respondió directamente. «Humillaste a mi hijo frente a docenas de personas. Hiciste una apuesta cruel pensando que nunca perderías. Y cuando perdiste, intentaste escaparte». Leonardo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Roberto. «Tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué estamos aquí?», Isabel preguntó, su voz firme a pesar del nerviosismo. «Porque necesito decirles algo que debería haber dicho hace días». Leonardo levantó la vista y, para sorpresa de todos, sus ojos estaban húmedos. «Lo siento. Les pido perdón a Diego, a usted, señora Isabel, a su familia. Lo que hice fue imperdonable». El silencio fue interrumpido solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Diego se adelantó un paso. «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue tan malo conmigo cuando yo no le había hecho nada?». La pregunta, hecha con la honestidad brutal de un niño, golpeó a Leonardo más fuerte que cualquier acusación adulta. «Porque soy». Leonardo hizo una pausa. «Porque era un hombre que olvidó de dónde vino. Mi madre limpiaba casas, Diego, exactamente como tu mamá limpia oficinas. Trabajaba de rodillas para que yo pudiera estudiar». Hizo una pausa, lágrimas comenzando a rodar. «Y en algún punto, cuando tuve dinero y poder, olvidé todo eso. Comencé a ver a las personas como tu madre, como si fueran menos importantes, como si su trabajo definiera su valor». Isabel sintió lágrimas formándose. Nunca había esperado escuchar esas palabras. «Cuando te vi ese día», Leonardo continuó hablándole directamente a Diego, «solo vi a un niño que estorbaba. No vi a una persona real con sueños, con talento, con una familia que lo ama. Y eso dice algo terrible sobre quién me había convertido». «¿Y ahora?», Diego preguntó. «¿Ahora sí me ve?». «Ahora veo a un niño que es más inteligente que todos mis ejecutivos juntos», Leonardo respondió. «Veo a alguien que me enseñó la lección más importante de mi vida, que el carácter no tiene nada que ver con el dinero». Don Ramiro, quien había estado observando en silencio, sintió un nudo en su garganta. En 20 años de amistad, nunca había visto a Leonardo así de vulnerable. El notario Vega carraspeó. «Señor Sandoval, ¿desea formalizar algún acuerdo?». Leonardo se levantó lentamente, caminó hacia su maletín y sacó un sobre grande. Sus manos temblaban cuando lo colocó sobre la mesa frente a Diego. «Estos son los certificados de inversión», Leonardo dijo. 100 millones de pesos tal como prometí. Son tuyos, sin condiciones, sin trampas». Diego miró el sobre como si fuera un objeto alienígena. Isabel cubrió su boca con ambas manos, lágrimas corriendo ahora libremente. Roberto tuvo que sentarse.
la pierna temblando de emoción. Pero hay algo más que quiero hacer, Leonardo continuó. Si me lo permiten, sacó otro documento. Contacté al Instituto Tecnológico Nacional. Quiero establecer un fondo educativo completo para Diego. No solo para la escuela secundaria, sino para universidad, maestría, doctorado, lo que él quiera estudiar. Todo pagado. ¿Por qué? Isabel preguntó. Su voz apenas un susurro. Ya nos está dando los 100 millones. No tiene obligación de hacer nada más. Sí tengo obligación, Leonardo respondió con firmeza, porque vi los videos de personas comentando sobre el talento de tu hijo. Vi a profesores diciendo que es un genio. Vi el potencial que yo estuve a punto de despreciar. Y quiero asegurarme de que ese talento nunca se desperdicie por falta de recursos. Eso es muy generoso, Roberto dijo. Pero ¿por qué deberíamos confiar en usted? No deberían, Leonardo admitió. Por eso el notario Vega va a registrar todo legalmente. El fondo educativo estará en un fideicomiso independiente administrado por el maestro Álvarez y 2 representantes del instituto. Yo no tendré control sobre el dinero, solo la obligación de mantenerlo financiado. El notario asintió confirmando. Puedo certificar que ya revisé los documentos. Son legalmente vinculantes e irrevocables. Diego miraba a Leonardo con una expresión que el empresario no podía descifrar. No era gratitud exactamente, sino algo más complejo. Señor Leonardo, Diego habló con voz clara. ¿Usted realmente está arrepentido o solo tiene miedo de lo que dice la gente? La pregunta era devastadoramente directa. Todos se quedaron inmóviles esperando la respuesta. Leonardo se arrodilló hasta quedar a la altura de Diego. Ambas cosas, admitió con honestidad brutal. Tengo miedo de perder mi empresa, sí, pero también estoy arrepentido porque vi fotos de mi madre limpiando casas y me di cuenta de que estaba tratándote como otros probablemente trataron a ella, y eso me rompió el corazón. ¿Su mamá también limpiaba casas? Diego preguntó, su hostilidad ablandándose. Sí, durante 20 años para que yo pudiera estudiar. ¿Y usted olvidó eso? Lo olvidé, Leonardo confesó, y fue el peor error de mi vida. Diego miró a su madre buscando guía. Isabel asintió casi imperceptiblemente. Acepto su disculpa, Diego dijo finalmente, y acepto el dinero porque usted lo prometió y nosotros lo necesitamos. Pero quiero que sepa algo. ¿Qué cosa? Que yo nunca voy a olvidar de dónde vengo, Diego declaró con convicción. No importa cuánto dinero tenga, siempre voy a recordar que mi mamá limpiaba pisos y que mi papá vendía periódicos. Porque ellos me enseñaron que el trabajo honesto es digno sin importar cuál sea. Las palabras resonaron en la sala como campanadas. Leonardo sintió más lágrimas corriendo, ya sin importarle esconderlas. Eres más sabio a los 12 años de lo que yo soy a los 48, Leonardo dijo con voz quebrada. Ojalá pudiera devolverme el tiempo y tratarte con el respeto que merecías. No puede devolverse el tiempo, Diego respondió con madurez que contradecía su edad. Pero puede hacer las cosas bien de ahora en adelante. Isabel finalmente se acercó tomando el sobre con manos temblorosas. Dentro estaban los certificados, cada uno certificado. 100 millones de pesos, más dinero del que habían visto en sus vidas. Esto va a cambiar nuestras vidas, Isabel murmuró, apenas capaz de creer que era real. Ya las cambió. Don Ramiro habló por primera vez. Lo cambió todo para todos los presentes. El notario Vega comenzó a preparar los documentos finales. Había contratos que firmar, certificaciones que validar. El proceso tomó casi 2 horas, durante las cuales las 2 familias permanecieron en la sala, el aire gradualmente aligerándose. Señora Isabel, Leonardo habló mientras esperaban. Quiero ofrecerle algo más. ¿Más? Isabel lo miró con desconfianza recuperada. Un empleo real en mi empresa, Leonardo explicó.
no en limpieza, sino en recursos humanos como asesora de bienestar del empleado, alguien que se asegure de que los trabajadores sean tratados con dignidad. Isabel parpadeó confundida. Pero yo no tengo estudios para eso. Tiene algo mejor que estudios, Leonardo respondió. Experiencia. Sabe cómo se siente ser invisible, ser menospreciada. Eso la hace perfecta para el puesto. Y pagaremos por cualquier capacitación que necesite. Roberto apretó la mano de su esposa. Es tu decisión, amor. Isabel miró a Leonardo largamente buscando señales de engaño, pero lo que vio era sinceridad, cansada, imperfecta, pero genuina. Lo voy a pensar, Isabel dijo finalmente. Pero si acepto, va a ser porque quiero hacer ese trabajo bien, no por caridad. No esperaría menos, Leonardo respondió. Cuando los documentos finalmente estuvieron listos, el notario los presentó uno por uno. Transferencia de certificados, establecimiento del fideicomiso educativo, términos del empleo de Isabel. Todo firmado, sellado, certificado. Ya está, el notario Vega anunció. Todo es oficial y legalmente vinculante. Diego ahora era oficialmente dueño de 100 millones de pesos. Su educación estaba garantizada hasta el nivel que quisiera alcanzar. Su madre tenía una oferta de empleo que podía cambiar la trayectoria de su familia. ¿Puedo decir algo? Don Ramiro pidió permiso. He trabajado con Leonardo durante 20 años. Lo he visto en sus peores y mejores momentos, pero nunca lo había visto aprender una lección tan importante como esta. ¿Cuál lección? Diego preguntó. Que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cómo tratamos a las personas. Don Ramiro respondió, especialmente a aquellas que no pueden defenderse. Leonardo asintió, incapaz de hablar. Cuando salieron del despacho del notario, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Afuera, un pequeño grupo de periodistas todavía esperaba manteniendo distancia respetuosa gracias a los guardias de seguridad. ¿Van a hacer declaraciones?, uno de los reporteros gritó. Leonardo miró a Isabel, quien asintió. Juntos, con Diego entre ellos, se acercaron a las cámaras. Hoy se hizo justicia, Leonardo dijo a los micrófonos. Cumplí mi promesa con Diego y su familia, pero más importante, aprendí que había olvidado mis raíces y perdido mi brújula moral. Este niño me enseñó más en una semana de lo que aprendí en 20 años de negocios. ¿Cómo se siente, Diego?, preguntó una reportera. Diego pensó cuidadosamente antes de responder. Me siento feliz de que cumplió su palabra y espero que otros adultos también aprendan a mantener sus promesas. Las cámaras capturaron ese momento. Un niño de 12 años parado entre su familia y un empresario arrepentido enseñando al mundo sobre integridad. Esa noche los videos de la reconciliación se volvieron aún más virales que los de la humillación original. Pero esta vez los comentarios eran diferentes. Fe en la humanidad restaurada. Este niño es el futuro de nuestro país. Leonardo Sandoval demostró que las personas pueden cambiar. Isabel y Roberto criaron a un hijo excepcional. En su departamento esa noche, la familia Martínez se sentó junta en su única mesa. Los certificados guardados en un sobre que Isabel había escondido en el lugar más seguro, dentro del colchón. ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero?, Roberto preguntó todavía procesando. Primero, Isabel dijo prácticamente pagar todas nuestras deudas. Segundo, conseguir un lugar mejor para vivir. Tercero, asegurarnos de que Diego tenga todo lo que necesita para estudiar. ¿Y después?, Diego preguntó. Después vivir con dignidad, Isabel respondió, sin olvidar nunca de dónde venimos. Como le prometiste al señor Leonardo, Diego agregó. Exactamente como le prometiste, Isabel confirmó. En su penthouse, Leonardo miraba las luces de la ciudad, pero esta vez con sentimientos diferentes. Había perdido 100 millones de pesos, había casi perdido su empresa, había sido humillado públicamente,
pero había ganado algo que no sabía que necesitaba. Una segunda oportunidad de ser la persona que su madre había criado, la persona que respetaba el trabajo honesto, que valoraba el carácter sobre el dinero, que entendía que todos merecen dignidad. Su teléfono sonó. Era su hermana Patricia desde Vancouver. Vi los videos de hoy. Mamá estaría orgullosa de ti. Esas 4 palabras valían más que cualquier fortuna. Los meses que siguieron transformaron no solo a las personas directamente involucradas, sino a la comunidad entera. La historia de Diego y Leonardo se había convertido en algo más grande que ellos mismos, un símbolo de que el cambio genuino era posible. La familia Martínez se mudó a un departamento modesto pero digno en un barrio seguro. No era un palacio, pero tenía 3 habitaciones, agua caliente confiable y una pequeña área donde Diego podía estudiar sin compartir espacio. El día de la mudanza, Diego no podía dejar de correr de cuarto en cuarto. «Mamá, mira, tengo un escritorio», gritó desde su nueva habitación, donde Isabel había colocado un escritorio simple de madera y una lámpara. Roberto se sometió a la cirugía que había necesitado desde el accidente. El procedimiento fue exitoso y aunque todavía requería fisioterapia, los doctores le aseguraron que eventualmente caminaría sin bastón. La primera vez que dio pasos sin apoyo con Isabel y Diego observando, los 3 lloraron de alegría. Isabel aceptó el puesto en Sandoval Enterprises, pero no antes de establecer condiciones claras. «No quiero trato especial», le había dicho a Leonardo. «Quiero trabajar de verdad, aprender de verdad y ganarme el respeto de los empleados». No esperaría menos. Leonardo había respondido, y esta vez su sonrisa era genuina. El primer día de Isabel en su nuevo puesto fue intimidante. Llegó 2 horas temprano, revisando una y otra vez el uniforme profesional que había comprado, un traje sencillo pero digno, zapatos cómodos pero formales. Valentina la había recibido con una sonrisa cálida. «Bienvenida al equipo, Isabel. Pero ahora como colega, no como empleada de limpieza, todavía me cuesta creerlo», Isabel admitió. «Créelo y prepárate porque Leonardo quiere que supervises un proyecto importante». El proyecto resultó ser la creación de un programa de bienestar para todos los empleados de nivel básico. Mejores horarios, atención médica subsidiada, oportunidades de capacitación. Isabel trabajaba junto a especialistas en recursos humanos, aportando la perspectiva invaluable de quien había estado del otro lado. «Necesitamos incluir apoyo para padres solteros», sugirió en una reunión, recordando las veces que había tenido que elegir entre ir a trabajar o cuidar a Diego cuando estaba enfermo. «Excelente punto», la jefa de recursos humanos anotó. «¿Qué más has observado que podríamos mejorar?» Para sorpresa de Isabel, su voz importaba, sus ideas eran escuchadas, implementadas, valoradas, no por caridad, sino porque tenían mérito real. Diego, por su parte, comenzó en el programa para estudiantes dotados del Instituto Tecnológico Nacional. El primer día fue abrumador. Los otros niños venían de familias acomodadas. Diego era el único que había aprendido matemáticas avanzadas mientras ayudaba a su madre a limpiar oficinas. «No pertenezco aquí», le dijo a Isabel esa noche con lágrimas. «Los otros niños hablan de libros que nunca he leído, de lugares que nunca he visitado». Isabel se sentó junto a él. «Mateo, ¿quién abrió una caja fuerte que ejecutivos con maestrías no pudieron abrir?» «Yo», murmuró el niño. «¿Y quién les enseñó a esos adultos sobre humildad y dignidad?» «Yo. Entonces sí perteneces ahí. Solo tienes experiencias diferentes, no inferiores. Tus experiencias te hacen único». El profesor Álvarez, quien ahora supervisaba formalmente la educación de Diego como parte del fideicomiso, reforzaba ese mensaje constantemente. «Tu perspectiva es valiosa precisamente porque es diferente», le decía.
Ves problemas que otros no ven porque has vivido realidades que ellos solo leen en libros. Gradualmente, Diego comenzó a encontrar su lugar. Cuando un compañero tenía dificultades con álgebra, Diego le explicaba usando ejemplos de la vida real, no fórmulas abstractas. Cuando discutían problemas sociales en clase, Diego aportaba insights que solo alguien que había experimentado pobreza podía dar. Es fascinante trabajar con él. La directora del programa le dijo a Álvarez durante una evaluación: tiene una inteligencia matemática excepcional, sí, pero también una inteligencia emocional que raramente vemos en niños de su edad. Ha tenido que crecer rápido, Álvarez respondió con orgullo. Las dificultades pueden destruir o fortalecer. En el caso de Diego, lo fortalecieron. Leonardo, mientras tanto, enfrentaba su propia transformación. La crisis mediática se había convertido en una oportunidad inesperada de cambio real. Después de cumplir su promesa con Diego, comenzó a examinar todas las prácticas de su empresa con ojos nuevos. ¿Cuánto les pagamos a los empleados de limpieza?, Na preguntó en una reunión ejecutiva, sorprendiendo a todos. El salario mínimo legal, respondió el jefe de recursos humanos. ¿Y crees que es suficiente para vivir dignamente? Un silencio incómodo llenó la sala. Quiero que revisen los salarios de todos los empleados de nivel básico, Leonardo ordenó. Limpieza, seguridad, mantenimiento, cafetería. Y quiero aumentarlos a un nivel donde una persona pueda mantener a una familia sin trabajar 3 empleos. Señor, eso va a costar millones, protestó el director financiero, y vamos a hacerlo de todas formas. Presupuesta el aumento para el próximo trimestre. Don Ramiro, quien observaba, sonrió discretamente. El hombre que había conocido 20 años atrás estaba regresando, pero mejorado por las lecciones aprendidas. Las noticias del cambio en Sandoval Enterprises se esparcieron rápidamente. Otras empresas comenzaron a cuestionar sus propias prácticas. Algunos lo hicieron genuinamente, otros solo por relaciones públicas, pero el efecto fue el mismo. La conversación nacional sobre dignidad laboral y salarios justos había sido reavivada. Leonardo fue invitado a dar una charla en una conferencia de liderazgo empresarial. Aceptó, nervioso, pero determinado a compartir lo que había aprendido. Durante 20 años construí un imperio. Comenzó su presentación ante cientos de empresarios, pero olvidé construir mi humanidad. Un niño de 12 años me recordó algo que mi madre me enseñó hace décadas, que toda persona merece respeto sin importar su trabajo o su cuenta bancaria. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Cuando humillé a Diego Martínez, no solo le falté el respeto a él, le falté el respeto a su madre, quien trabaja más duro que yo jamás he trabajado. Le falté el respeto a todos los trabajadores honestos que mantienen nuestras empresas funcionando. Y me falté el respeto a mí mismo, olvidando de dónde vengo. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Les comparto esto no para limpiar mi imagen, sino porque creo que muchos de nosotros hemos olvidado la misma lección. Es fácil ver números en hojas de cálculo y olvidar que cada número representa a una persona con familia, sueños, dignidad. Después de la conferencia, varios empresarios se acercaron. Mi abuelo comenzó como obrero de fábrica, uno le confesó. Construí esta empresa sobre su sacrificio, pero en algún punto olvidé eso. Tu historia me recordó que necesito reconectar con esos valores. Una tarde, Valentina tocó la puerta de la oficina de Leonardo con expresión seria. Señor, hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero creo que debería recibirlo. ¿Quién es? Diego Martínez. Leonardo se levantó inmediatamente. Hazlo pasar. Diego entró a la oficina, ahora vestido con el uniforme del Instituto Tecnológico, cargando una mochila llena de libros. Se veía diferente, más confiado, más feliz, pero aún con esa humildad que lo caracterizaba. Señor Leonardo, Diego saludó formalmente.
Espero no molestarlo. Para nada, Diego. Siéntate, por favor. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Solo venía a entregarle algo. El niño sacó de su mochila una carpeta cuidadosamente organizada. Adentro había un proyecto escolar, un análisis matemático complejo sobre distribución de recursos en empresas. Hice este proyecto sobre su empresa, Diego explicó. Mi profesora me pidió que analizara una organización real y pensé en Sandoval Enterprises. Leonardo hojeó el proyecto impresionado por la profundidad del análisis. Esto es increíblemente detallado. Encontré algunas áreas donde podría mejorar la eficiencia. Diego señaló ciertas páginas, especialmente en la distribución de presupuesto para capacitación de empleados. Con los modelos matemáticos que aprendí, calculé que invirtiendo 15% más en capacitación podría aumentar la productividad en 25% en 2 años. Leonardo leyó las proyecciones fascinado. El análisis era sofisticado, respaldado por datos sólidos. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó. Me gustaría mostrárselo a mi equipo de planeación estratégica. Por eso lo traje. Pensé que tal vez le sería útil. Diego, Leonardo cerró la carpeta mirando al niño directamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Me perdonaste de verdad o solo dijiste que sí porque era lo educado? Diego pensó cuidadosamente antes de responder. Al principio no sabía si lo había perdonado. Estaba confundido y dolido. Pero mi mamá me dijo algo importante. ¿Qué te dijo? Que perdonar no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir no dejar que eso te amargue. Usted me lastimó, sí, pero también cumplió su palabra y está tratando de ser mejor. Eso merece reconocimiento. Eres más sabio que la mayoría de los adultos que conozco. Solo aprendí de buenas personas. Diego se encogió de hombros. Mi mamá, mi papá, el profesor Álvarez. Ellos me enseñaron que todos cometemos errores. Lo importante es cómo respondemos después. Leonardo sintió lágrimas, pero ya no le daba vergüenza. Gracias, Diego, por darme una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Gracias a usted por tomarla. Cuando Diego se fue, Leonardo se quedó mirando el proyecto sobre su escritorio. Un niño de 12 años había hecho un análisis que rivalizaba con consultoras que cobraban millones. Pero más que eso, ese niño le había enseñado algo que ningún consultor podría, que el verdadero liderazgo no viene de la autoridad, sino del carácter. Los meses fueron transformando no solo a las personas directamente involucradas, sino a la comunidad entera. La historia de Diego y Leonardo se había convertido en símbolo de que el cambio genuino era posible. Un año después del día en que Diego abrió la caja fuerte, se organizó una ceremonia especial en el Instituto Tecnológico. Diego había sido seleccionado para recibir el Premio Nacional de Excelencia Juvenil en Matemáticas. La sala estaba llena de estudiantes, padres, profesores y dignatarios. Pero cuando le pidieron a Diego que dijera unas palabras, el niño, ahora de 13 años, buscó en la audiencia y encontró a Leonardo sentado junto a Isabel y Roberto. Hace un año Diego comenzó. Un hombre me ofreció 100 millones de pesos si abría una caja fuerte. Pensaba que estaba haciendo una broma cruel. No sabía que estaba abriendo algo mucho más importante. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. No abrí solo una caja fuerte ese día, abrí una conversación sobre dignidad, sobre respeto, sobre el valor de cada persona sin importar su origen, y esa conversación cambió vidas, incluida la mía. Aprendí que el verdadero tesoro nunca estuvo en esos bonos al portador. El verdadero tesoro está en las oportunidades que ahora tengo, en la educación que recibo, en saber que mi familia está bien, en poder ayudar a otros niños a tener las mismas oportunidades. Diego miró directamente a las cámaras. A cada niño que me está viendo, si alguien te hace sentir pequeño por tu ropa, por tu casa, por el trabajo de tus padres,
quiero que recuerdes algo. Tu valor no lo define otra persona, lo defines tú con tus acciones, tu carácter, tu corazón. A cada adulto que me está viendo, nunca subestimen a alguien por su apariencia. El próximo genio, el próximo líder, la próxima persona que cambie el mundo, podría estar limpiando tu oficina, vendiendo en la calle o sirviendo tu café. Trátenlos con la dignidad que merecen. Las lágrimas corrían por rostros en todo el auditorio. Quiero agradecer a la persona que sin querer me dio la oportunidad de demostrar quién soy. Señor Leonardo, gracias por cumplir su promesa. Pero más importante, gracias por tener el coraje de cambiar. Usted me enseñó que nunca es tarde para ser la persona que deberíamos haber sido desde el principio. El auditorio se puso de pie en ovación. Leonardo lloraba abiertamente mientras aplaudía al niño que había transformado su vida. Isabel abrazaba a Roberto, ambos llorando lágrimas de alegría y gratitud. Don Ramiro, desde su asiento, pensaba en cómo un niño de 12 años había hecho más por cambiar la cultura corporativa que décadas de consultores. El profesor Álvarez sonreía sabiendo que su intuición sobre el talento de Diego había sido correcta. Y en hogares por todo el país, madres que limpiaban casas abrazaban a sus hijos más fuerte. Padres que trabajaban en empleos humildes se sentaban más erguidos. Niños que se sentían invisibles comenzaban a creer que tal vez ellos también tenían valor, porque si un niño descalzo con ropa remendada podía abrir una caja fuerte que derrotó a ejecutivos, si podía enseñar humildad a un millonario, si podía cambiar la conversación nacional sobre dignidad y respeto, entonces cualquier cosa era posible. Y esa fue la verdadera fortuna que Diego encontró aquel día. No 100 millones de pesos, sino la comprensión de que su voz importaba, su historia tenía poder y su existencia hacía diferencia en el mundo. La caja fuerte había sido solo el comienzo. El verdadero tesoro fue el cambio que generó en corazones, mentes y vidas. 2 años después, Leonardo y Diego inauguraron juntos la Fundación Dignidad, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar y apoyar a niños con talento excepcional que no tienen recursos económicos. No queremos que ningún otro niño tenga que esperar a que un empresario arrogante haga una apuesta cruel para recibir su oportunidad, Leonardo dijo en la ceremonia de inauguración. Diego, ahora de 14 años y estudiando matemáticas avanzadas en la universidad a través de un programa especial, agregó, cada niño merece la oportunidad de desarrollar su potencial. No por caridad, sino por justicia. La Fundación había otorgado en sus primeros 2 años más de 200 becas completas. Había cambiado políticas de contratación en 50 empresas. Había inspirado legislación sobre salarios dignos. Pero más importante que cualquier número, había cambiado la manera en que miles de personas veían a los trabajadores humildes. Había abierto ojos a la humanidad y el talento que existía en lugares donde la sociedad raramente miraba. Isabel ahora dirigía el departamento completo de recursos humanos en Sandoval Enterprises, ganando un salario que le permitía vivir con dignidad y ayudar a otras familias en situaciones similares a la que ella había vivido. Roberto había recuperado casi completamente la movilidad y trabajaba como consultor en accesibilidad para empresas, usando su experiencia personal para hacer lugares de trabajo más inclusivos. Leonardo había transformado su empresa en un modelo de prácticas laborales éticas, demostrando que tratar bien a los empleados no solo era moralmente correcto, sino económicamente inteligente. Pero quizás el cambio más profundo estaba en sus corazones, en cómo se veían a sí mismos y a los demás, en la comprensión de que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas.
Una tarde, 5 años después de la apuesta original, Leonardo recibió un sobre en su oficina. Dentro había una carta escrita a mano. Estimado señor Leonardo, mi nombre es Ana Rodríguez. Tengo 11 años. Mi mamá limpia casas. Vi el video de Diego hace años y desde entonces sueño con demostrar que yo también puedo ser alguien. Gracias a la Fundación Dignidad, acabo de recibir una beca completa para estudiar en la Academia de Ciencias. Voy a ser la primera persona de mi familia en ir a la universidad. Quería que supiera que su historia me enseñó algo importante, que las personas pueden cambiar, que los errores no nos definen si aprendemos de ellos y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Gracias por darle a Diego su oportunidad y gracias por ayudar a niños como yo. Con gratitud, Ana Rodríguez. Leonardo leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo por su rostro. Luego la guardó cuidadosamente en la caja fuerte, junto a la fotografía de ese día, cuando Diego la abrió. La caja fuerte ya no contenía 100 millones de pesos. Contenía algo infinitamente más valioso, recordatorios de que la vida podía cambiar, que la redención era posible, que un solo acto de humildad y coraje podía multiplicarse en miles de vidas transformadas. Esa noche, Leonardo L. llamó a Diego. El joven de 17 años estaba ahora en el último año de su carrera de matemáticas, preparándose para estudios de doctorado. Diego, acabo de recibir una carta de una niña llamada Ana. Dice que nuestra historia la inspiró. Leonardo leyó la carta completa por teléfono. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego Diego habló con voz emocionada. Eso es exactamente lo que mi papá quería que yo entendiera antes de morir, que una vida bien vivida se multiplica en otras vidas, que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Tu padre era un hombre sabio. Leonardo dijo, lo era, y usted se está convirtiendo en uno también. Esa noche, Leonardo se paró frente a la ventana de su penthouse, mirando la ciudad iluminada. Pero ya no la veía como un imperio que había conquistado. La veía como una comunidad llena de personas, cada una con su propia historia, sus propios sueños, su propia dignidad. Pensó en su madre limpiando casas, en Isabel limpiando oficinas, en Diego abriendo una caja fuerte, en Ana Rodríguez comenzando su propio viaje, y por primera vez en décadas se sintió verdaderamente rico, no por los millones en su cuenta bancaria, sino por las vidas que había tocado, por las lecciones que había aprendido, por la oportunidad de ser mejor. La caja fuerte que Diego había abierto ese día no solo contenía dinero. Contenía la llave para desbloquear corazones cerrados, ojos ciegos y almas perdidas. Y esa llave continuaba abriendo puertas, una vida a la vez. 10 años después de la apuesta que cambió todo, Diego Martínez, ahora doctor Diego Martínez, con doctorado en matemáticas aplicadas del MIT, regresó a su ciudad natal para dar una conferencia magistral. La sala estaba completamente llena. Estudiantes, profesores, empresarios, trabajadores, personas de todos los niveles socioeconómicos habían venido a escuchar al joven prodigio que se había convertido en símbolo nacional de superación. Entre la audiencia estaban Isabel, ahora directora de la Fundación Dignidad, y Roberto, completamente recuperado, y autor de un libro sobre resiliencia. Sentado junto a ellos estaba Leonardo Sandoval, ahora de 58 años, quien había dedicado la última década de su vida a redimir sus errores pasados. Cuando llegó mi turno de hablar, Diego comenzó. Normalmente hablo sobre ecuaciones diferenciales o teoría de números, pero hoy quiero hablar sobre la ecuación más importante que jamás resolví. Proyectó en la pantalla una imagen de aquella caja fuerte. Hace 10 años, un hombre me ofreció 100 millones de pesos por abrir esto. Era una apuesta cruel diseñada para humillarme,
pero se convirtió en la ecuación que cambió mi vida y la de miles de personas más. ¿Cuál era la verdadera ecuación? No estaba en los números primos o la secuencia de Fibonacci. Estaba en entender que el valor humano no se puede calcular con fórmulas matemáticas, que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se puede comprar. La sala estaba en silencio absoluto. Abrí una caja fuerte ese día, pero lo más importante que se abrió fue la posibilidad de cambio. La comprensión de que nuestros errores no nos definen si tenemos el coraje de enmendarlos, que nuestras circunstancias no determinan nuestro destino si tenemos el apoyo de personas que creen en nosotros. Diego miró directamente a Leonardo. Ese hombre que me humilló hace 10 años se convirtió en uno de mis mentores más importantes. No porque me dio dinero, sino porque tuvo la humildad de reconocer su error y el coraje de cambiar radicalmente. Leonardo, con lágrimas en los ojos, asintió en agradecimiento. A cada persona aquí, Diego continuó, les digo esto. Todos tenemos una caja fuerte en nuestro corazón. Algunas están cerradas por orgullo, otras por miedo, algunas por circunstancias que parecen imposibles de superar. Pero la llave para abrirlas no está en el dinero o el poder, está en la humildad, en la empatía, en reconocer la humanidad en cada persona que encontramos. Mi madre limpiaba pisos, mi padre vendía periódicos. Yo era invisible para el mundo. Pero nunca fuimos menos valiosos por eso, y ninguno de ustedes lo es tampoco, sin importar qué hagan para vivir. La ovación duró 10 minutos completos. Después de la conferencia, mientras Diego, Isabel, Roberto y Leonardo cenaban juntos, el joven doctor levantó su copa. Un brindis, dijo, por las cajas fuertes que abrimos, por las lecciones que aprendemos, por las vidas que tocamos, y por entender que el verdadero tesoro nunca estuvo en el dinero. Leonardo levantó su copa, su voz quebrada por la emoción, por los niños que nos enseñan lo que los adultos olvidamos, por las segundas oportunidades y por las madres que limpian pisos y crían genios. Isabel sonrió con lágrimas en los ojos, por las familias que nunca se rinden, por los maestros que ven potencial donde otros no miran, y por saber que cada final es solo un nuevo comienzo, Roberto completó, por la dignidad que nadie puede quitarnos, por el amor que nos sostiene y por entender que todos somos valiosos exactamente como somos. Chocaron las copas bajo las luces suaves del restaurante 4 personas cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más improbable. Una apuesta cruel se había convertido en una historia de redención. Una humillación pública se había transformado en un movimiento de dignidad. Un niño invisible había demostrado que el talento no conoce clase social. Un empresario arrogante había aprendido que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás. Y todo había comenzado con una caja fuerte, 100 millones de pesos y un niño de 12 años que se atrevió a aceptar un desafío imposible. La caja fuerte hacía tiempo que había sido donada a un museo como símbolo de transformación social. Los 100 millones se habían multiplicado en oportunidades para cientos de niños, pero el verdadero tesoro, el que continuaba creciendo cada día, era la comprensión de que cada persona merece dignidad, que el talento existe en todos los niveles de la sociedad, que los errores pueden ser enmendados y que el cambio verdadero comienza cuando tenemos el coraje de ver a los demás como realmente son, seres humanos valiosos con historias que merecen ser escuchadas. Diego Martínez nunca olvidó de dónde venía. Leonardo Sandoval nunca olvidó las lecciones que aprendió. Isabel y Roberto nunca dejaron de enseñar a otros sobre resiliencia y dignidad. Y en algún lugar de la ciudad,
Una niña de 11 años llamada Ana Rodríguez estudiaba matemáticas tarde en la noche, soñando con el día en que ella también podría abrir puertas para otros. Porque eso es lo que hacen los verdaderos tesoros. Se multiplican, se comparten, viven para siempre en los corazones que tocan y las vidas que transforman. La historia que comenzó con una apuesta cruel terminó con un legado de dignidad, esperanza y cambio que continuaría inspirando generaciones por venir. Y todo porque un niño de 12 años tuvo el coraje de aceptar un desafío. Y un hombre de 48 tuvo la humildad de aprender de él. Fin.